Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 3 de Fan Rook 3 de 4 basados en el libro. Fanla decidió esperar unos minutos mientras respondía el chat de Line y se apoyó contra un póster eléctrico un poco lejos de la entrada, donde se veían las personas entrando y saliendo. Fanla ya se fue. Una voz familiar hizo que sus ojos de luna de cuarto año se agudizaran ante el sonido que estaba seguro conocer. Ese era Klee con un ingeniero. Se ha ido. Antes estaba sentado con los chicos de la facultad de contabilidad. Ese era otro chico con el que antes había visto a Klee, así que Fanla solo pudo maldecir y seguir esperando. Entonces yo también volveré, dijo el Nock intentando irse, pero ya que no pudiste ver a Fa, ¿por qué no decides si te quedas conmigo y me acompañas? Dijo el chico intentando convencer a Klee. No, no creo que sea buena idea. Regresaré al dormitorio, respondió Klee. Fanla es tan descarado, picaflor, que anda con otras personas, no es fiel. ¿Por qué te gusta, Nong? Preguntó sin entender y un poco molesto Ping-non. El sujeto nombrado y maldecido frunció el ceño con ganas de ir y darle un sopapo para poner en su lugar al sujeto que a la cara decía que él era un descarado, pero Fanla contó hasta 10 y se calmó, pues quería escuchar la respuesta de su novio. No es que esperara que fuera defendido como el novio perfecto, porque estaba claro que el de Santo no tenía ni un pelo, pero realmente le gustaría saber la respuesta que daría su novio a esa pregunta. En realidad no me gusta Pifa en lo absoluto, pero Pi es amable y me siento muy cómodo con él, explicó su teoría Klee, y por muy incomprensible que pueda parecerle a algunos, entre esos estoy yo, a Fanla le sucedía lo mismo con el non Klee, por eso mismo se quedó con él, porque realmente no le importa mucho. Eso no es amor, dijo Ping-non y de inmediato Klee le respondió, ¿y acaso que nos acostemos y tengamos relaciones es amor? Ante las palabras dichas por Klee, Fanla sostuvo sus sienes mientras se cuestionaba, ¿realmente Klee fue tomado por ese ingeniero? Entonces, déjame quedarme contigo muchas noches. No te resistas, dijo casi molesto Ping-non. Yo no sé. Fanla arrojó el cigarrillo a la carretera, mientras comprendía que esos dos chicos se gustaban mutuamente e incluso se habían estado juntando muchas veces mientras él iba por otra persona. Fanla también sabía que Sunong, que hasta ese minuto era su novio por decirlo de alguna manera, no hacía lo que el otro le pedía, porque solo había estado con un chico antes de conocerlo a él, a Fanla. Rompe con Fanla y quédate conmigo, dijo Ping-non. El nombrado miraba la escena de amor desarrollarse frente a él, como si fuera un padre impidiendo que su hija tenga novio. Pero si hago lo que me dices, ¿cómo se lo explicaré a Pi Fanla? Dijo Klee con preocupación. Está bien, ya veremos cómo lo resolvemos. Primero vamos a juntarnos, ¿ok? Dijo Non intentando asegurar que el Nog no se arrepintiera y le diera la oportunidad. Fanla chasqueó su lengua y caminó hacia las dos personas que quedaban a una distancia prudente de donde se encontraba él mientras escuchaba. En cuanto Klee lo vio acercarse, se abalanzó a sus brazos llorando, y Fanla solo pudo levantar su mano para acariciar la cabeza del menor ligeramente, al tiempo que le preguntaba, ¿por qué lloras? Es que yo te he engañado, Pi, respondió el Nog de segundo año aún abrazando a su Pi llorando. Pero yo soy justo como dijo esa persona, señalando a Non. Tengo otras personas además de ti, respondió Fanla, como si de cambiar el agua a los pececitos se tratase por Dios. La respuesta hizo que los ojos del ingeniero brillaran deseosos de espantarle un puñetazo al tipo que asegura, descuida, yo tengo más en mi casa. Pero, gracias a la providencia divina, el chico también aguantó y se calmó. Se escuchaban los sollozos de Klee, más cuando acababa de escuchar la respuesta de su supuesto novio oficial.